Juan Guaidó, ¿cómo están tus relaciones con Leopoldo López? Muy bien, como están con Voluntad Popular, con ¿Han estado conversando? Constantemente. ¿Qué pasó el 30 de abril del año 2019 en ese puente? Fueron tantas las versiones que me llegaron a los 10 minutos de usted de aparecer con Christopher, el general Christopher. Se hablaba de que estaba involucrado en esa ecuación Michael Moreno, uno de los presidentes de la Corte Suprema. Realmente había, no quiero usar la palabra conspiración, pero un acuerdo para salir de Maduro y que ustedes tomaran el poder. Mira, políticamente hablando, primero quiero significarlo. El 30 de abril, para los que no saben, donde se presentaron militares que se rebelaron a la dictadura, que se pusieron del lado de la Constitución. Creo que es lo primero que quiero significar. Pero voy más allá. Para cualquier transición, Oscar, se necesita la Fuerza Armada. Eso está más que claro, sobre todo en regímenes dictatoriales. Si algo sostiene hoy a la dictadura de Maduro, precisamente es la cúpula, y atención con esto, porque la tropa estaba pasando hambre, de la Fuerza Armada. Pero Vladimir Padrino había llegado a un acuerdo, algún acuerdo con usted inicial y después se echó para atrás. Mira, había conversación precisamente para lograr la transición, que incluía a la Fuerza Armada, que incluía a todos los sectores para lograr una transición democrática. Algo relevante, por cierto, del 30 de abril es que no hubo ningún herido, por ejemplo. Es decir, a pesar de que estuvo vinculada la Fuerza Armada y reveló claramente un descontento en contra de la dictadura, como lo tiene hoy, por cierto, como lo tiene hoy esa gran tropa, que está pasando hambre también, que no tiene pertrecho, que no tiene en este momento ni siquiera cómo llevar para su casa. Pero ese día yo tengo una versión y quiero que o me la reafirmes o me la corrijas, si estoy equivocado, de que Padrino estaba comprometido con el cambio, pero cuando vio en la televisión a Leopoldo López junto a ti, se echó para atrás. ¿Eso es cierto? Mira, no puedo hablar por Padrino, evidentemente, y que continúa, por cierto, siendo ministro de la Defensa. Hablaría muy mal de Nicolás, haber mantenido, que se vio sorprendido, por cierto, en varias ocasiones Nicolás Maduro con las acciones audaces que hemos generado desde el mismo 2019 y antes. Él mismo lo dijo, cuando se me acercaron a la posición, ahí Maduro hizo así, lo miró y hubo una reacción. Hubo una famosa, exactamente, meeting, digamos, en conjunto con la Fuerza Armada para tratar de Maduro hacerse ver en control, cosa que yo, por cierto, buscando. Pero incluso hoy, Oscar, son acontecimientos en pleno desarrollo. Hoy en Venezuela hay un descontento en la Fuerza Armada, como lo hay en toda Venezuela. Es decir, no pueden ocultarlo ya. Aparte de la raza interna que tiene en este momento el PSV, viene, por cierto, de ese descontento que está en la Fuerza Armada. Eso quiere indicar que ya va la transición mañana o pasado mañana. No necesariamente, pero ahí hay claramente un ejercicio, un ejemplo de absoluto descontento a lo interno, una fuerza importante. ¿Cuál es el origen de la purga? Más que el origen, ¿cuál es la razón de la purga? Amplíanos esa información que tú puedas manejar. Mira, sobre lo que está haciendo. ¿Dónde está Tarek El Aissami? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ha pasado con Pulido, que era la mano derecha de Al-Assad? Mira, reacomodo político interno del PSV. Maduro enfrenta una elección débil popularmente, se siente amenazado por grupos que han venido acercando el poder, la Fuerza Armada con gran descontento por la falta de dinero que existe en Venezuela y confiesan. ¿Qué confiesan, Oscar? Que se robaron casi 21.000 millones de dólares en 3 años. Atención con esto. Eso puede llegar a ser casi 20%, 25% del PIB de Venezuela. Eso fue lo que se robaron, producto también de renta petrolera. Le pasan factura a todo el grupo de Tarek El Aissami, quien no está desaparecido, como tú decías. Tarek El Aissami, para los que no saben, ministro de Petróleo, también encargado de PDVSA en su momento, desapareció. Pero atención con esto, al único que no han mencionado de los últimos ministros de Petróleo en Venezuela, uno muerto en la cárcel, otro preso todavía, es la hermano de Chávez, por cierto. O es que no se enteró en estos años de lo que sucedía en PDVSA. Evidentemente, el régimen de Maduro no está luchando contra la corrupción, está en un reacomodo político. Ellos confesaron, mejor dicho, que son ellos los que han saqueado el país, que no tenía que ver con las sanciones, que no tenía que ver nada con ningún tipo de herramienta que hemos utilizado para recuperar la democracia, sino el robo continuo que tiene la dictadura de Maduro a los maestros, en definitiva, que ganan $5 al mes. Con ese dinero que se robaron, eso puede llegar a $6.000 al año los maestros en Venezuela, que a lo mejor para el estándar internacional también es poco, por cierto. Pero imagínate tú, eso versus 60 al año, ¿no? Que es lo que ganan hoy. Y eso llevó, en un momento preelectoral, donde Maduro se ve derrotado electoralmente hablando, por eso recurre a la fuerza, por eso recurre a la persecución, a esta especie
de racia interna a lo interno del PSV. ¿Lo tuyo fue decidido a última hora o ya venían ustedes estudiando la posibilidad de tú venir a Estados Unidos, viajar a Washington? Tengo entendido que vas a ir a Washington. ¿Cuál es tu programa inmediato aquí en los Estados Unidos? Mira, estaré el martes, si no me equivoco, el miércoles inicia mi agenda, mejor dicho, en Washington. Estaré con congresistas, con senadores, algunos think tanks, reuniones también con venezolanos, buscando precisamente protección a esa primaria. No solamente a Juan Guaidó, como lo decía yo temprano, Oscar, yo no le voy a regalar un rehén a Maduro. No voy a permitir que acalle nuestra voz, mucho menos que seamos una ficha de negociación. ¿Te lo dijeron en las últimas horas? Vete, que te vienen a buscar. Mira, había no solamente información, sino amenazas directas, que no son nuevas. Mi tío estuvo preso en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, mi equipo de trabajo torturado, Pipo Edmundo Raba asesinado. Luego de asesinarlo lo quemaron, pero le pusieron una toalla húmeda en su rostro para lo que reconocíamos como un mensaje político en el 2019. Recuerdo el momento en que recibí la llamada cuando apareció Pipo. Está en mi oficina, que allanaron por cierto 3 veces luego el CBI y me dijeron, apareció. Corté la voz y dije, mira, no me lo digas. Apareció muerto, ¿verdad? Son los mensajes que manda una dictadura. De nuevo, nosotros no estamos confiando de ninguna manera. ¿Quiénes son los verdugos reales? Porque cuando Hitler estaba Himmler con los campos de concentración, estaba Goebbels en la propaganda, hay una parte, pudiéramos decir, liberal dentro de la dictadura de Venezuela y unos duros, o todos están metidos actuando como bandas mafiosas. Mira, ese es como el famoso personaje Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ¿no? Es el mismo personaje al final del día, que tiene una faceta... Maduro da personalmente órdenes de matar. Está claramente señalado en la Corte Penal Internacional, como señalan quién tienen que perseguir, a meter preso, medios de comunicación, cerrar. Esa es la tragedia que tiene hoy Venezuela. ¿Y de quién depende? De quién sea el dueño de cuál mafia, ¿no? Como está pasando ahorita en Venezuela. Te voy a hacer preguntas de varios nombres, Juan. ¿Qué opinas tú de Diosdado Cabello? Diosdado Cabello es el número 2 del régimen chavista madurista. Yo no sé si Diosdado sea madurista, pero es una decisión, insisto, de ellos. ¿Tu opinión sobre Julio Borges? Julio Borges es el jefe de Primera Justicia. ¿Qué más? Es un político que tiene una larga trayectoria en Venezuela. ¿Cómo están tus relaciones con Julio Borges? Tengo tiempo sin hablar con Julio. ¿Te trató muy duro cuando estaba en Colombia? Mira, yo creo que las acciones de cada uno hablan por sí mismas. A mí me enseñaron en mi casa, Oscar, que los trapitos sucios se lavan en casa, sobre todo cuando se están a riesgo de vida. Cuando tú estás en Venezuela, estás arriesgando tu vida, estás enfrentando a una dictadura, tienes que proteger a los tuyos. No puedes atacarlos, no puedes maltratarlos. Y yo creo que eso es esencial en este momento. Yo creo que a la política, no solamente venezolana, latinoamericana, en el mundo entero, le hace falta un poco de empatía. Que no solamente es ponerte en el lugar del otro, es sentir también ahí. Y cuando hoy Roland Carreño continúa preso en un calabozo, cuando yo acompañé a algunos caminantes ahorita de Cúcuta a Bogotá, cuando hemos sufrido la persecución a nuestra familia, tenemos que preservarnos unos a otros. Yo creo que ese es un llamado importante a todos en la oposición, pero también incluso en Estados Unidos, en Europa. Tenemos que proteger a los más vulnerables, los que están resistiendo en terreno, Oscar, lo digo con responsabilidad, porque lo estoy haciendo y lo he hecho. Están sufriendo muchísimo también. A veces nos tienen que comer, Oscar. Nuestra gente en el estado Vargas, allá en Venezuela, o en Delta Macuro, o en Guárico, y siguen adelante por un ideal. Entonces, yo creo que los que están fuera del país en elección tienen también un deber, el liderazgo político. Yo creo que los ciudadanos que amamos la democracia en proteger a nuestra gente en terreno. Te voy a mencionar otros nombres, perdona que te interrumpa por el tiempo, tú sabes cómo es en televisión. ¿Qué opinas de María Corina Machado? Una luchadora de muchos años, consistente, coherente, también debo decir, desde Súmate, cuando yo tuve la primera referencia de María Corina, estuvimos juntos en la movida parlamentaria. De Enrique Capriles, ¿qué opinas? Candidato presidencial 2 veces, ampliamente conocido en Venezuela, tiene una capacidad de articulación y creo que tiene hoy una prueba para demostrar. Manuel Rosales. Bueno, mira, en el 2006 todos hicimos campaña por Manuel, ¿no? En ese momento estuvo en el exilio, estuvo preso incluso. Hoy es gobernador del Zulia, tiene larga data en Venezuela. Tiene también que demostrar firmemente enfrentar la dictadura. En el caso de estos actos de corrupción que se han revelado, en el caso de PDVSA fundamentalmente, ¿crees que Maduro
personalizando la denuncia y las consecuencias, no estaba enterado de esa corrupción que existía en PDVSA. Mira, ahora la está la denunciando. denuncia de corrupción de PDVSA, esto es la sexta temporada de una misma serie, ¿no? Que empezó hace muchos años en Venezuela, lamentablemente, y que explica la tragedia que representa 7.5 millones de refugiados e inmigrantes. Hoy, Oscar, en Venezuela sufrimos las consecuencias de una guerra. Nosotros midimos los indicadores, por ejemplo. 7.5 millones de refugiados. Eso es casi el 25% de la población de Venezuela. Eso es como si agarras los estados más grandes de Venezuela sumados, Zulia, por ejemplo, Miranda y hasta Carabobo, y te los llevaras completo del país. 80% de contracción del PIB. Para los que no lo saben, es como si tuviera un amigo venezolano que pesaba 100 kilos y 10 años después te lo conseguiste y pesaba 20 kilos. ¿Qué piensas de tu amigo venezolano que se está muriendo? Eso es lo que le pasa a la economía venezolana. Pero indicadores de guerra. Esto viene del Plan Bolívar 2000. Esto viene de Odebrecht, esto viene del Fondo Chino, esto viene de Cadivi, de Sencoex. Estoy narrando casos de corrupción sin precedentes en Venezuela, 300.000 millones de dólares. No es que Maduro está en conocimiento, Maduro es la cabeza de eso. Pero Juan, ¿dónde está ese dinero? Porque ¿cómo se pueden esconder 300.000 millones de dólares? No, perdón, de 300.000 a 600.000. Es decir, ¿cómo se esconde esa suma? Eso, para los que nos están viendo, de nuevo, eso es hoy casi 10 veces el Producto Interno Bruto de Venezuela. Es decir, se robaron 10 veces el país. ¿Dónde se esconde? No en Venezuela, obviamente, porque no hay hospitales, no hay carretera, no hay ningún tipo de servicio público. Eso explica, por ejemplo, seguramente lo viste, maletas de oro en Dubái, ¿no? De funcionarios de cuarta, quinta o séptima línea, que son testaferros de los testaferros. Aquí acaban de condenar al esposo y a la que era enfermera de Chávez. Por miles de millones de dólares, atención con esto. 2.000 a 4.000 millones de cifras inconmensurables. Entonces no es que Maduro no estaba en conocimiento, es que Maduro es el que lidera todo ese esquema de qué. Y atención con esto, es de mantenimiento del poder, es de la distribución de cuotas de poder que asigna discrecionalmente a los distintos grupos. Y eso es lo que hoy mantiene de alguna manera a Maduro. Dentro de esta tragedia, ¿existe la posibilidad de que se unan todos ustedes? O sea, de que haya un frente amplio, donde no solamente con fines electorales, sino con fines de salir de este hueco. Bueno, a la primaria hay que sumarle precisamente un acuerdo país, un acuerdo Venezuela, donde, por ejemplo, el que quede segundo en la primaria no puede perder, tiene que ganar de segundo. El que quede tercero en la primaria no puede perder tampoco, hay que sumarle un equipo de trabajo. Yo me acuerdo de mi infancia, Oscar, veía comiquitas de estas que tú sumabas 4 o 5 combatientes y sumaban una gran figura que derrotaba al mal. Claro. ¿No? No. Es decir, nosotros hoy en Venezuela, la clave que tenemos es que podamos armar esa figura dentro de un equipo político que tome decisiones, que ejecute, que se le permite ejecutar, que la unidad no sea una camisa de fuerza, sino por el contrario, una herramienta poderosa para enfrentar. Y ojo, y atención con esto que es interesante, porque todos teníamos un favorito. Entonces, bueno, usted va a tener el 22 de octubre la oportunidad de participar o votar por su favorito. Pero eso sí, de respetar a todos los que van a participar porque los vamos a necesitar a todos. Nos quedan 45 segundos y quisiera que enviaras un mensaje a todos los venezolanos que nos están viendo esta noche. Primero agradecerte. Me encantaría que esta entrevista fuera pronto en Caracas, Oscar, y regresara a la Venezuela que tanto te quiere. Y a todos los venezolanos, miren, seguimos luchando, seguimos adelante. Sí, vamos a poder derrotar a una dictadura que se hace ver fuerte precisamente porque es todo lo contrario. Tendremos una agenda muy intensa de trabajo, hoy preocupado obviamente por mi familia, buscando ponerlas a resguardo lo más pronto posible y muy pendientes de nuestra agenda las próximas horas. Gracias, Juan. Oscar. Tienen la puerta abierta aquí siempre. Al regresar conversamos en exclusiva con el expresidente Andrés Pastrana sobre